Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues seguimos la lectura del misterio de Belisela Vilca. Vamos en la página, vamos a terminar la página ahorita número 38. Vamos a empezar al final de la página número 38. Doy seguimiento a la lectura. El resumen, doctor Senaguel. A ciertas estripes, por cuyas venas corre la sangre divina de los atlantes blancos, se les asignó una misión familiar, un objetivo a lograr con el paso de incontables generaciones que irían repitiendo perpetuamente un mismo drama, girando en torno a un mismo arquetipo. Como el alquimista resuelve el plomo, los miembros de la familia elegida repetirán incansablemente las pruebas establecidas por los antepasados, hasta que uno de ellos, un día, girando un círculo recorrido 1000 veces bajo otros cielos, alcanzase a cumplir la misión familiar, purificando entonces su sangre astral. Se produciría así una transmutación que le permitiría remontar la involución del Kali Yuga o Edad Oscura, regresar al origen y adquirir nuevamente la sabiduría. Es obvio aclarar que la misión familiar sería secreta, que actualmente es desconocida para los miembros de las estirpes, descendientes de los atlantes blancos. La misión exigía el cumplimiento de una pauta específica cuyo contenido no tendría relación necesaria con las metas u objetivos de la comunidad cultural la que pertenece a la estirpe elegida. Inclusive, según la época, la pauta podría resultar incomprensible o simplemente chocar contra los cánones culturales en la sangre familiar, en el árbol de la estirpe, y las ramas descendientes irían tendiendo inevitablemente hacia la pauta en un esfuerzo inconsciente y sobrehumano por superar la caída espiritual. Desde luego, la pauta específica describía el arquetipo al que se tendría que comprender en la sangre con el símbolo del origen, para trascenderlo y llegar hasta la forma increada. A algunas familias, por ejemplo, se les encomendó la perfección de una piedra, de un vegetal, de un animal, de un símbolo, de un color, de un sonido, de una función orgánica determinada o de un instinto, etc. La perfección de la cosa pautada requería penetrar en su íntima esencia hasta tocar límites metafísicos, es decir, hasta ajustarse a la forma perfecta del arquetipo creado. Por consiguiente, considerando que el arquetipo creado es sólo una mera copia de la forma increada, sería posible orientarse nuevamente hacia el origen si se comprendía el arquetipo con el símbolo del origen presente en la sangre pura. Y ahí estaba la sabiduría. La misión familiar no culminaba, pues con la simple aprehensión trascendente del arquetipo creado, sino que exigía su recreación espiritual. Partiendo de una cualidad existente en el mundo, se volvería sobre ella una y otra vez incansablemente, durante eones, hasta penetrar en la íntima esencia y concretar su perfección arquetípica. Se recrearía entonces a la cualidad en el espíritu y se le comprendería con el símbolo del origen. Solo así se daría la condición de la existencia para el espíritu. Solo así el espíritu sería algo existente más allá de lo creado, no percibiendo la ilusión de lo creado, sino recreando y percibido en el espíritu y comprendiéndolo con lo creado. Al cumplir de ese modo con la misión familiar, la sangre astral, no la hemoglobina, sería purificada y haría posible una transmutación que es propia de los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios.
la que transforma al hombre en un superhombre inmortal. En el curso de esa vía no evolutiva, los convocados, los llamados a cumplir con la misión familiar, serán capaces de crear mágicamente varias cosas. Los iniciados en el misterio de la sangre pura obtienen, por ejemplo, un vino mágico, soma, ahoma o amrita, luego de ser destilación milenaria del licor pautado. Este es incorporado a la sangre, recreado como un néctar transmutador. También la manipulación del sonido permite arribar a una armonía superior, a una música de las esferas. El espíritu, vibrando en una nota única, recrea la esencia inefable de Logos, el verbo creador. Y tanto aquel néctar como este sonido u otras formas arquetípicas semejantes pueden ser recreadas en el espíritu y comprendidas por el símbolo del origen, comprendidas por lo increado, abriendo así las puertas al origen y a la sabiduría. Su familia, Dr. Senagel, fue destinada para producir una miel arquetípica, el zumo exquisito de lo dulce. Desde tiempos remotos, sus antepasados han trabajado todas las formas del azúcar, desde el cultivo hasta la refinación, desde la melaza más groseras hasta las mieles más excelentes. Un día se agotó el manejo empírico y un azúcar metafísico, es decir, un arquetipo se incorporó a la sangre astral de la familia, dando comienzo a un lento proceso en refinación interior que culmina en usted. Hoy el azúcar metafísico ha sido ajustado a la perfección arquetípica y el esfuerzo de miles de antepasados se ha condensado en su persona. La dulzura buscada está en su corazón. A usted le toca dar el último paso de la transmutación, recrear ese azúcar arquetípico en el espíritu y comprenderlo con el símbolo del origen. Pero no soy yo quien debe hablarle de esto, pues sus antepasados se harán presente un día, todos juntos, y le reclamarán el cumplimiento de la misión. Ahora que ya le comuniqué estos antecedentes imprescindibles, entraré de lleno en la historia de mi familia, Dr. Senagel. La misma, según adelante, descendiente directamente de los atlantes blancos y desde luego de los antiguos divinos hiperbóreos. Hace miles de años, los iberos fueron víctima de esa fatiga de guerra que iba causando una amnesia generalizada en los descendientes de los atlantes blancos. Primero se fue flexibilizando la austeridad de las costumbres y se permitió que los hábitos urbanos de los pueblos del pacto cultural se confundiesen con el modo de vida estratégico. Aquella penetración cultural tuvo incidencia decisiva en la desmoralización del pueblo, en la pérdida de su alerta guerrero. Luego se sellaron las alianzas de sangre que, conforme al engaño que padecían los últimos guerreros sabios, concretarían las ilusiones de la paz, la riqueza, la comodidad, el progreso, etc. Lógicamente, junto con los príncipes y princesas de los pueblos del pacto cultural, vinieron los sacerdotes a imponer sus cultos a los dioses traidores y a las potencias de la materia. Los guerreros perdieron así su espiritualidad, conocieron el temor y especularon con el valor de la vida. Aún serían capaces de luchar, pero solo hasta los límites del miedo, como los animales. Y, por supuesto, se harían temerosos de los dioses, respetuosos de sus voluntades supremas, a la que nadie osaría desafiar. Ya no levantarían, pues, la vista de la tierra, ni buscarían el origen. En adelante, solo los héroes protagonizarían las hazañas que los guerreros ahora no se atrevían a realizar. Triste lugar de excepción
el reservado a los héroes, cuando en los días de los atlantes blancos toda la raza era una comunidad de héroes. El triunfo del culto causó el olvido de la sabiduría. El espíritu se fue adormeciendo en la sangre pura y solo aquellos guerreros sabios que todavía conservaban un resto de lucidez atinaron al recurso desesperado de plasmar la misión familiar. En el caso de nuestra estirpe, doctor Senegal, la locura de reunir en una sola mano el culto y la sabiduría condujo a mis antepasados a una demencial propuesta. Establecieron como pauta la perfección del culto. Es decir, que la cosa a perfeccionar no sería para nosotros una mera cualidad, tal como el color o el sonido, sino el propio culto impuesto por los sacerdotes, el culto a una deidad revelada por los atlantes morenos. Y me refiero precisamente a Belisana, la diosa del fuego. Pero todo culto es la descripción de un arquetipo. La misión familiar exigía, pues, el demencial objetivo de perfeccionar el culto hasta ajustarlo a su arquetipo. El que tan luego era una diosa, vale decir, una faz del Dios creador, y como culminación se ordenaba recrear en el espíritu a ese arquetipo, a esa diosa, y comprenderlo con el símbolo increado del origen. Ello era como pretender que el espíritu de un miembro descendiente del linaje familiar abarcase un día al Dios creador y el universo entero. Para comprenderlo, luego con el símbolo del origen, con otras palabras, ello era como exigir al final la más alta sabiduría, el cumplimiento del mandato de los atlantes blancos, comprender a la serpiente con el símbolo del origen. No podría asegurarle si esta alucinante propuesta fue el producto de la locura de mis antepasados u obedeció a una inspiración superior, a una solicitud que los dioses liberadores hacían a la estirpe. Quizás ellos sabían desde el principio que uno de los nuestros llegaría a cumplir la misión familiar y despertaría como guerrero sabio en el momento justo en que se librase sobre la tierra la batalla final. ¿Por qué? Si descartamos un acto de locura de los guerreros sabios y aceptamos que obraron con plena conciencia de lo que suponían conseguir, no se explica la extrema dificultad de semejante misión, a menos que su cumplimiento contribuyese a la estrategia de la guerra esencial y se confiase en la ayuda y la guía invisible de los dioses liberadores. Tal vez entonces los dioses liberadores quisieron contar durante la batalla final con iniciados capaces de enfrentarse con ellos cara a cara y hubiesen decidido dotar a ciertos linajes como el mío del instrumento adecuado para ello, esto es, de la comprensión del arquetipo de los dioses. Esta necesidad se entiende por medio de una antigua idea que los atlantes blancos transmitieron a los guerreros sabios de mi pueblo. De acuerdo a esa revelación, los dioses liberadores eran espíritus increados que existían libremente fuera de toda determinación material. Pero los espíritus encadenados en la materia, en el animal hombre, habían perdido el origen y con ello la capacidad de percibir lo increado. Solo podían relacionarse con lo creado, con las formas arquetípicas. Por eso los dioses liberadores solían emplear como ropaje algunos arquetipos de dioses para manifestarse a los hombres. Naturalmente, tales manifestaciones solo tendrían lugar frente a los iniciados hiperbóreos, porque solo los iniciados serían capaces de trascender los ropajes, las formas de los arquetipos creados y resistir cara a cara la presencia terrible de los dioses liberadores. Siendo así, tal vez ellos habrían querido
que un iniciado de mi estirpe llegase algún día, presumiblemente durante la batalla final, a ponerse en contacto con la diosa Hiperbórea, que suele manifestarse a través de Belisana, la que los atlantes blancos llamaban Freya y los antiguos hiperbóreos Lilith. Cualquiera que fuese el caso, por locura o inspiración divina, lo cierto es que la pauta de aquella misión determinó que nuestra familia se congregase con ardor a la perfección del culto a la diosa Belisana. Seguramente esa dedicación tan especial a la práctica de un culto haya sido salvadora, pues durante muchas generaciones se creyó que el nuestro era un linaje de sacerdotes. En verdad, los primeros descendientes en la misión familiar no se debían diferenciar mucho de los más fanáticos, sacerdotes adoradores del fuego. Sin embargo, con el correr de las generaciones fueron surgiendo miembros que penetraron más y más en la esencia de lo ígneo. La diosa Belisana estaba representada en el culto primitivo por la flama de una lámpara perenne de los atlantes morenos. Las lámparas perennes las habían cedido los sacerdotes para sellar las alianzas de sangre entre miembros del pueblo de pacto cultural y del pacto de sangre, y como el medio mágico más seguro para imponer el culto sobre la sabiduría. De ese modo, entre los iberos de mi pueblo, un guerrero sabio contrajo enlace con una princesa ibera, que era también sacerdotisa del culto de la diosa Belisana, y recibió como dote aquella lámpara cuya flama no se apagaba nunca. Absurdamente, mi familia poseyó entonces la espada sabia con la piedra de Venus de los atlantes blancos y la lámpara perenne con la flama de los atlantes morenos. Pero la espada sabia no jugaría aún su papel, solo era celosamente conservada por tradición familiar, pues se había perdido la facultad de ver el signo del origen sobre la piedra de Venus. En cambio, la lámpara perenne, al culto de la flama sagrada, se le ofrendaba toda la atención. Así, hubo descendientes que consiguieron perfeccionar la divina flama, aproximándola cada vez más al arquetipo ígneo de la diosa. Y hubo también descendientes que lograron aislar y aprender la esencia de lo ígneo, incorporando el arquetipo del fuego en la sangre familiar. Cuando esto ocurrió, algunos antepasados prudentemente abandonaron el culto de la flama y se retiraron a un señorío del sur de España. Abandonaron el culto de la flama y se retiraron a un señorío del sur de España. Dejaron la lámpara perenne a los restantes familiares que eran incapaces de faltar al culto y conservaron la espada sabia, que para aquellos no significaba nada. Por supuesto, quienes quedaron en custodia de la lámpara perenne continuaron siendo reyes o sacerdotes, porque el pueblo estaba completamente entregado al culto de la diosa Belisana. Los que se retiraron, mis antepasados directos, tuvieron que ceder en cambio todos sus derechos a la sucesión real. No obstante, mantuvieron algún poder como señores de la casa de Tarsis, cerca de Huelva, en Andalucía. Bueno, queridos amigos, hasta aquí vamos a llegar y espero que sigan sigan viendo los estudios del misterio de Belicena Vilca. Les va a ser muy bueno para ustedes como conocimiento, y también denle like a mis videos para que yo pueda seguir con los estudios. Bueno, que la pasen bien. Hasta luego.